Hola, ¿cómo les va? Bueno, vamos a hacer un videito, ¿no? Que está basado en un libro de Michael Singer, que fue el autor de La liberación del alma. Y este libro nos habla de 3 leyes universales: la ley del karma, la ley de la voluntad y la ley del amor. Y vamos a ir viendo cómo este autor, ¿no? Nos va mostrando cómo estas 3 leyes, la del karma, la de la voluntad, la del amor, rigen nuestras vidas aquí. Son las leyes del universo. Dice, a veces cuando hablamos de karma, ¿no? Confundimos como si fuera un castigo el karma para todos. Y van a ver que se trata solo de la ley de causa y efecto. Y vamos a ir explorando todos estos términos para darnos cuenta de que realmente se nos está hablando. ¿Bien? Casi todas las personas estamos condicionadas intelectualmente, o sea, por esto que nosotros llamamos el intelecto. Y el intelecto es el gran responsable de nuestro malestar mental. Esto significa que una persona que se sienta atraída por, supongamos, las enseñanzas orientales, tiene que decidir qué hacer con este intelecto que está sobrealimentado. Si miramos a los que se encuentran a nuestro alrededor, veremos que la mayoría de los occidentales que buscan la verdad han adoptado una de estas 2 posibles líneas de acción. Por eso diferencia entre los occidentales y los orientales. El primer grupo lo forman aquellos que tienen tendencia a devorar intelectualmente todas las enseñanzas espirituales con las que entran en contacto. Pero en lugar de digerirlas y ponerlas en práctica, las mantienen en un nivel intelectual. El resultado de hacer esto es permitir que el ego, se desarrolle mucho más gracias a todo esto, ¿no? Después que se meten los egos intelectuales a debatir, a filosofar de la vida. Después el segundo grupo está formado por los buscadores, ¿no? Que creen que tanto la verdad se encuentra más allá de la mente. El intelecto no puede ayudarnos de ninguna manera a alcanzar nuestro objetivo. Son aquellos que se adhieren a esta creencia y tratan de abandonar por completo el uso del intelecto. ¿Ven? Unos se aferran mucho al intelecto y otros tratan de abandonar por completo el intelecto, sin permitir que la mente finita se expanda y se perfeccione en el camino hacia el infinito. El buscador que abandona su intelecto tiene más posibilidades de alcanzar el objetivo que aquel que intenta solamente la comprensión intelectual de todo esto. Sin embargo, si observamos atentamente, veremos que todas las grandes enseñanzas espirituales han hecho hincapié en un punto. Y es que el camino espiritual tiene que ver con el equilibrio. Dice, si no es por necesidad o necesidades terrenales, la religión no es para quien mucho ayuna o comen demasiado, tampoco para quien desgasta sus fuerzas en prolongadas vigilias. No, Arjuna, le dijo Krishna a Arjuna en el Bhagavad Gita, ¿no? Aquel que es moderado en la comida, cuyos movimientos ciertos son mesurados, y es sobrio, tanto en el sueño como en la vigilia, alcanza la pura piedad que destruye el dolor y la enfermedad.
El equilibrio es algo importante en todos los caminos espirituales, ¿no? Pero la misma ley del equilibrio es aplicable también a las acciones mentales y emocionales. Una vez que dirigimos nuestra vida hacia el camino interior, enseguida nos damos cuenta de que alcanzar este equilibrio es una de las tareas más difíciles que podemos acometer. Y como tal debemos aprender a emplear de forma inteligente todas las herramientas que han sido puestas a nuestra disposición. Este es el gran problema al que nos enfrentamos todos los que transitamos por un camino espiritual, ¿no? Porque esto de alcanzar el equilibrio es lo más complejo. Voy a tomar un poquito. Bien. El intelecto, como se sabe, es uno de los aspectos más desarrollados del hombre occidental de nuestro tiempo, y se debe realizar un gran esfuerzo con el fin de hallar el uso equilibrado de esta herramienta mental. Una forma de alcanzar este equilibrio es estudiar textos espirituales que estimulen el intelecto tan profundamente como lo hacía la literatura no espiritual antes de comenzar la búsqueda interior. De este modo el intelecto llegará a ver los preceptos espirituales como alternativas razonables al pensamiento occidental tradicional. Bien. Una vez explorado este universo interior, recurro a nuestro almacén de conocimiento científico con el fin de adentrarme en la verdadera naturaleza del universo exterior. Al final, dice el autor, ¿no?, mi análisis estructurado intelectualmente apunta con claridad hacia la existencia de una fuerza superior a la que le doy el nombre de energía consciente, que subyace en toda la creación. Y muestro que cuando se abordan desde la perspectiva adecuada, las diferentes ciencias occidentales en su totalidad, así como las filosofías religiosas, tanto orientales como occidentales, no hacen más que contemplar diferentes aspectos de esta única verdad subyacente. Entonces, el intelecto, según este autor, dice que es importante. Si estudiamos con decisión estas alternativas lógicas a nuestro antiguo modo de pensar, estaremos programando la mente en un marco más favorable del crecimiento espiritual. Y si somos verdaderamente sinceros en nuestras aspiraciones, el aquietamiento de la mente que resulte de todo ello pesará mucho más que cualquier orgullo espiritual que pueda desarrollarse. ¿Ven? Necesitamos tanto el conocimiento intelectual como aquietar la mente. Así usado de forma adecuada, el intelecto puede ser un medio para alcanzar el fin. No hace falta que lo dobleguemos, ni tampoco tiene por qué quedar tan vinculado al control del ego, que nos engañe hasta hacernos caer en el orgullo espiritual. Llevando este punto un paso más allá, debemos reconocer que el equilibrio para el intelecto es realmente la actitud adecuada, aquella que debería alcanzarse para la mente en general. La mayoría de los aspirantes nota que su mente se encuentra en tal estado de frenesí que de forma automática la considera el peor enemigo. Y eso es todo lo que nos sucede a todos los que iniciamos un camino espiritual, que nos ponemos a pelear contra la mente, porque la queremos callar, porque la queremos dominar, ¿no? Bien. Sin embargo, es interesante comprobar que aquellos que han avanzado realmente a lo largo del camino interior se dan cuenta de que una vez alcanzada la actitud mental adecuada, la mente puede convertirse en una buena amiga.
El hecho de que el estado de iluminación resida más allá de la mente no significa que ésta deba ser vista como un obstáculo a la vida espiritual, que es lo que sucede en esta confusión que tenemos con la mente. Que si tengo que ser todo sentir y todo amor, y que la mente, no, nada, no mente, ¿no? El estado este no mente, que quieren alcanzar muchos, ¿no? Entonces se ponen en una lucha, estamos en una lucha contra la mente, ¿no? Los aspectos inferiores del ser humano son únicamente una barrera cuando se les permite trabajar para sus propios deseos, producto de sus hábitos. Sin embargo, se convierten en los mejores amigos del aspirante cuando se les emplea en actividades de orden espiritual. Con este enfoque se ha escrito esta obra, que se llama Ley del Karma, Ley de la Voluntad y Ley del Amor. En muchos sentidos, este trabajo se alza sobre los cimientos establecidos en otro libro que tiene Michael Singer, que se llama The Search for the Truth, o sea, la búsqueda de la verdad. Sin embargo, se ha hecho un gran esfuerzo para que cada ensayo tenga valor en sí mismo. El lector que estudie estas leyes con un ojo puesto en las páginas y el otro enfocado en su propio interior, irá notando que de forma gradual emerge un marco alrededor del cual puede estructurar acontecimientos de su vida que hasta entonces parecían desconectados. Entonces comienza a darle, digamos, la descripción de lo que es la ley del karma, la famosa ley del karma, ¿no? Albert Einstein dijo que el sentimiento religioso del científico adopta la forma de un extasiado asombro ante la armonía de la ley natural, que revela una inteligencia de tal superioridad que, comparado con ella, todo el pensamiento sistemático y la actividad de los seres humanos es un reflejo completamente insignificante. El universo, en su totalidad, ha sido descrito de un modo muy adecuado como un sistema extraordinariamente complejo en estado de equilibrio dinámico. ¿Bien? En el universo hay un estado de equilibrio. El orden y el intrincado equilibrio de la estructura cósmica se encuentran literalmente más allá del limitado intelecto humano. Cualquiera que sea la dirección que sigan las mentes científicas, indefectiblemente acaban descubriendo leyes que gobiernan las operaciones del sistema universal. Si indagamos, por ejemplo, en el ámbito macrocósmico, nos enfrentamos con el abrumador equilibrio que estructura las posiciones relativas, las formas de las órbitas y las velocidades de los cuerpos celestes en los millones de galaxias. Hacernos a una idea del grado de exactitud que encierra el orden de la estructura macrocósmica, basta con recordar el modo fascinante en que fue descubierto el planeta Neptuno. Dos físicos en Inglaterra habían llegado de forma independiente a la conclusión de que, según el cálculo de fuerzas en acción, existía una influencia inexplicable en las órbitas de nuestro sistema solar. Y con el fin de explicar este comportamiento del sistema en su conjunto, procedieron a calcular matemáticamente esta variable hasta entonces sin explicación y formularon hipótesis acerca de la localización de otro planeta. La misma noche en que el observatorio francés recibió los cálculos de este famoso Le Verrier, un grupo de astrónomos localizó al planeta Neptuno. Se encontraba casi exactamente allí donde los cálculos matemáticos lo habían situado. Toda la estructura cósmica está ordenada de este mismo modo, aunque muchas de las fuerzas que la condicionan aún no se hayan descubierto a causa de la distancia que la separan de nosotros. Sin embargo, no es únicamente en esta estructura macrocósmica
la que se muestra este orden y equilibrio, ¿no? Yo estoy hablando de esto y me estoy acordando de las constelaciones familiares que nos hablan de que todo tiene un orden, ¿sí? Un equilibrio. El físico, que sondea los secretos de los mundos atómicos y subatómicos, se encuentra con la misma adhesión a las leyes básicas. Por ejemplo, una gran parte de la ciencia química se basa en átomos que se comportan de un modo determinado y constante, según las leyes que gobiernan sus anillos de electrones. Incluso cuando estudian la energía en sí, los físicos encuentran una adhesión a la ley del mismo consumo de energías. Entonces existe un orden determinado que rige este comportamiento de las energías, los átomos, las moléculas. Observando el modo en que esas estructuras moleculares se combinan para componer el mundo que percibimos a diario por medio de nuestros sentidos, podemos comprobar que continúa existiendo una preponderancia al equilibrio y al orden. Bien. Así que todo, fíjense, todo tiene que tener un orden y un equilibrio. A ver, entonces, ¿puede existir entonces un acontecimiento producto del azar en un sistema de equilibrio? Se pregunta el autor, ¿no? Por definición, un acontecimiento dependiente no puede ser producto del azar. Y todas las situaciones que tienen lugar dentro de un sistema dependen, en mayor o menor medida, de todas las demás. Así pues, argumentar que la suerte o el azar han tenido algún efecto en la vida de uno es algo completamente anticientífico, pues niega el equilibrio y el orden, que, según ha descubierto la ciencia, impregna la estructura universal. Entonces, ¿cuál es el orden que subyace tras el patrón de nuestras vidas y nos dirige desde una situación dependiente hasta otra? Vemos que en la filosofía oriental recibe el nombre de ley del karma o ley de causa y efecto. Sin embargo, debe recordarse que la ley del karma constituye el eslabón perdido entre el orden del universo externo del hombre, recientemente descubierto por los científicos, y los acontecimientos que comprenden las diferentes experiencias por las que el hombre pasa a lo largo de su vida. El primer punto es darnos cuenta de que la ley de causa y efecto es la más básica de todas las leyes universales. Un momento de reflexión nos mostrará que en ella se basan la ley de la gravedad, la ley de la selección natural de Darwin, la ley de rendimientos decrecientes y todas las demás relaciones que han sido descubiertas por los científicos de todos los tiempos. La ley del karma es tan básica y tan universal que generalmente se pasa por alto como ley fundamental de la creación. Quizá el mejor modo de ver hasta qué punto esta ley es algo básico y universalmente prevalente es detenernos y darnos cuenta de que no tiene que estar en funcionamiento. Es decir, que el cosmos podría estar lleno de átomos que se comportaran de un modo completamente aleatorio, carente por completo de cualquier orden. En este mundo ficticio, si es que alguien pudiera imaginarlo, podríamos llevar a cabo un experimento, observar científicamente los resultados, y aún así, el mismo experimento podría no dar nunca dos veces el resultado idéntico. Esto lo sabemos todos, ¿no? A nuestros cerebros, concebir esto les resulta extraordinariamente difícil, porque estamos acostumbrados a pensar en términos de causa y efecto. Pero este proceso de causa y efecto es simplemente una ley
una orden particular que estructura la creación. No es una cualidad intrínseca del campo de energía subyacente. Causa y efecto constituyen simplemente un sistema particular de orden que rige el comportamiento del campo de energía. Una vez que reconozcamos causa y efecto como la ley universal más básica, y no como una obviedad que merece ser pasada por alto, habremos hecho un avance importante hacia la comprensión de la estructura y el significado de la vida. El hecho de que un científico pretenda explicar un acontecimiento observado significa que cree que existe una cadena secuencial de causas detrás de ese acontecimiento. Sin embargo, nuestro principal interés aquí reside en mostrar que esta misma ley del karma, que gobierna todos los acontecimientos observados de forma científica, también rige los acontecimientos de nuestra vida diaria. Por ejemplo, y da un ejemplo acá de un acontecimiento de la vida diaria. Un accidente en un cruce en el que el semáforo no funcionaba. En estos casos pensamos inmediatamente: qué mala suerte, no me dan ni un respiro. La idea de que no haya sido un accidente, porque no pueden existir accidentes en un sistema gobernado por una ley infalible, aparece casi como un absurdo. Y sin embargo, el acontecimiento en cuestión no ha sido obviamente algo que haya ocurrido por azar. Piensa en todas las causas de tu presencia en la esquina de esa calle, en el mismo momento en que pasaba el otro coche, y en las causas del semáforo estropeado, y en las que han determinado el comportamiento del otro conductor, etcétera, etcétera. No podemos tomar simplemente un momento en el tiempo y pretender que éste existe independientemente del resto del sistema. Todos los acontecimientos son únicamente eslabones de una cadena universal e infinita de causa y efecto. Cada hecho individual es el resultado esencial de todos los factores causativos que operan dentro del sistema. Y estos factores se extienden tan atrás en el tiempo y en el espacio como queramos rastrearlo. Es importante darse cuenta de que esto también es aplicable a todos los acontecimientos especiales de la vida, tales como el primer encuentro con las personas amadas, el nacimiento de nuestros hijos, heredar una gran cantidad de dinero, o ser despedido de un trabajo solo para encontrarnos seguidamente con una increíble oportunidad laboral. Todo forma parte de un sistema interrelacionado de causa y efecto. Ni un solo aspecto puede ser atribuido a la suerte o al azar. Vieron que es muy común para nosotros decir: ¡ay, qué suerte! ¡Qué casualidad! ¡Ay, qué suerte que tuve! O ¡qué mala suerte que me pasó esto!, ¿no? Pero sin embargo, todo eso que nos va sucediendo forma parte del sistema. Por eso me pareció muy interesante estudiar esto de las constelaciones familiares, porque claro, yo antes la verdad que no entendía nada absolutamente de qué se trataba, pero ahora que más o menos estoy estudiándolo, me parece muy interesante porque normalmente nosotros, todas las situaciones por las cuales hemos pasado, decimos, ¿no?, experimentado en nuestra vida, nosotros, según el estado de conciencia, se lo hemos atribuido a Dios, a la vida, que no sé, qué mala suerte lo que me pasó, o a la culpa, o culpar a otros, o al país, o al gobierno, o quien sea. Pero no nos damos cuenta de que todos estamos totalmente relacionados, y de que la vida es una relación, y que el sistema, todo forma parte de un sistema, ¿no? Y que todo lo que pasa siempre está relacionado con otra cosa, ¿no? Que nada pasa porque sí, por azar, por suerte, ¿no?
Algunos en este punto pueden sentir que si las causas se encuentran tan fuera del alcance del control del hombre, podrían también ser fortuitas. Bueno, ahora va, Morena. Pero esta línea de pensamiento existe porque apenas hemos comenzado a arañar la superficie de la ley universal del karma. La actuación puramente física del karma explica solo una pequeña parte de nuestras vidas. Con el fin de expandir nuestra comprensión de los acontecimientos que nos suceden a diario, debemos darnos cuenta de que causa y efecto no operan de un modo arbitrario. Existe en realidad una equidad fenoménica en la aplicación de esta ley universal. La naturaleza propia del modo de operar de esta ley hace que el efecto siempre ejerza su influencia sobre la causa, en una proporción exacta a la fuerza original de la causa. Dicho en un sentido newtoniano, a cada acción le corresponde una reacción igual y opuesta. Esto se parece a la ley de la homeostasis o de la compensación que hablan las constelaciones familiares. Por ejemplo, si hacemos rodar una canica hacia otra que se encuentra parada, podemos decir que el comportamiento de la primera es la causa y que el comportamiento resultante que tiene lugar en la segunda es el efecto. Pero también sabemos que la primera canica no continúa su camino sin verse afectada por los resultados de su propia acción. La trayectoria de la primera canica se ve alterada de forma decisiva, tanto en su dirección como en su velocidad, de un modo proporcional al efecto que ha tenido en la trayectoria de la segunda canica. Esto efectivamente aparece como un caso de perfecta equidad, de equilibrio, equidad. Este carácter equitativo de la ley de causa y efecto actúa en todo el universo. Es el modo en que la ley se aplica a sí misma y como tal es aplicable allí donde esté operando. Interesante esto. Así que en el próximo video te espero para continuar con esto de la ley del karma, la ley de la voluntad y la ley del amor, que son las tres leyes que rigen el universo, para comprender un poquito más acerca de nuestra experiencia aquí. Nos vemos.